Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo. Perdonad que todavía sigo un poco con la gripe, pero bueno, ya vamos mejorando, menos mal. Y vamos con otra pregunta relacionada también con el vídeo anterior. Pero esta es preguntas que se hace la gente. ¿Cómo se abona un árbol de aguacate? Quedaros todo el vídeo porque vamos a hablar de cosas interesantes. Vamos a hablar de estiércol, vamos a hablar del sistema de abonado que yo tengo, vamos a hablar del sistema Venturi. Vamos a hablar bueno, de cositas, ¿no? Es una pregunta que sí, que para la gente que ya tiene un cultivo de aguacate, pues al igual no le interesa el vídeo, pero aún así, para la gente que puede tener o que está haciendo las labores manualmente, de espolvorear los abonos, ya sea granulado o ya sea también... ahora se me fue. Los abonos más solubles, perdón, que vienen así más en forma de azúcar, es por borlearlo, como estamos viendo ese estiércol. Bueno, antes de empezar con el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, sobre todo a la gente que comparte los vídeos. También hay un botón de unirse al canal para quien me quiera apoyar un poquito más. Y también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos. Hago consultas personalizadas para quien quiera hacer una consulta conmigo, pues para cualquier problema que tengas o en cualquier cosa que yo te pueda ayudar. Para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, que no sabe qué abonos poner, pues todas esas cosas las podríamos, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico, y en todo lo que yo te pudiera ayudar, pues ahí estamos. Es un número de teléfono, está en la descripción de todos los vídeos. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales. También es un vídeo de 1 hora, también de manera económica, donde vemos cuando a la planta le faltan potasio, calcio, todas esas cosas producen un efecto en la planta. A veces la hoja se le queda más pequeña, a veces la hoja se le queda más redonda, a veces el fruto se queda redondeado, a veces el fruto le salta en bulto, a veces la planta se le quema la hoja por un lado. Todas esas son deficiencias que las podemos nosotros identificar, y para eso está el curso. Bueno, vamos con el vídeo. La pregunta: ¿cómo se abona un árbol de aguacate? Ahí estamos viendo la manera de abonar como hacían principalmente nuestros abuelos antes de empezar abonos químicos. Aquí en las Islas Canarias antes no había abonos químicos. Estoy hablando de hace tiempo, estoy hablando de hace 80 años. En la época de mis abuelos no había abonos químicos. No había, aquí no había. No sé si en la península a lo mejor sí habría, pero aquí en esta isla no había. Y se abonaba. ¿Cómo se abonaba? Con el estiércol de los animales, con el estiércol del burro, con el estiércol de la vaca, con el estiércol del conejo, con el estiércol de la gallina, con los estiércoles de animales. Ya hemos hablado bastante de los estiércoles, ahí estamos viendo. Nosotros vamos a poner el abono, ya sea natural, como es el estiércol, químico, el que sea, debajo de las ramas del aguacate, que es donde están las raíces, ¿vale? ¿Cómo podemos abonar un árbol de aguacate? La manera que estamos viendo, manera ecológica, aplicando estiércol. Ya hemos hablado de los estiércoles, no quiero, para que no se me haga el vídeo muy largo. Los estiércoles, el estiércol es fenomenal para todos los cultivos y en especial para el aguacate, que al aguacate le encanta la materia orgánica. Le encanta la materia orgánica, el estiércol es nutrición más materia orgánica. Y natural y ecológico, que también nos interesa bastante para nosotros y para cuidar nuestra salud, la tierra y todo. Pero ¿qué pasa con los estiércoles? Los estiércoles mejor compostados, acordémonos de eso. No podemos estar aplicando siempre estiércoles frescos porque van con mucho orín, van con mucho nitrógeno, mucha urea, muchas sales, y eso nos puede quemar la raíz. Si lo hacemos alguna vez en cantidades pequeñas, no tenemos ningún problema tampoco. Podemos aplicar pequeñas cantidades de estiércoles frescos en árboles grandes. Cuidado con las plantas pequeñas que las quemamos, pero eso, tampoco muy seguido. Ahí estamos viendo el sistema que yo tengo para abonar. Sistema fácil, mi cultivo es pequeño también, no son tantas plantas. Entonces ahí estamos viendo, eso aquí lo llamamos una abonadora. ¿Qué es lo que se hace ahí? Ahí echo yo el saco de abono. También podría ser abono natural, pero de manera líquida, obviamente, de manera líquida. Un té de estiércol, un té de humus de lombriz, también se le puede poner ahí. Y ahí estamos viendo el sistema. Esto se llama abonadora. Ahí estamos viendo cuál es el funcionamiento. Viene la tubería desde la parte alta
que también yo tengo un motor en el sistema de riego. Tengo un motor, pero el motor lo tengo más arriba, lo enchufo el motor y manda el agua con fuerza para las huertas que las tengo más abajo. Entonces me viene esa agua con esas llaves, ahí se ve, abro las dos llaves que están arriba, que están abiertas ahora mismo, tranco un poquito la llave del centro y coge el agua para dentro de esa abonadora, se mezcla con ese abono, ese saco de abono que yo he puesto ahí, saco, medio saco, lo que le vaya a poner, ¿no? Dependiendo. Con ese saco de abono que yo he puesto ahí y se me remueve todo y me sigue expulsando esa agua mezclada con abono por la tubería, sigue para abajo, sigue para las huertas de abajo y me va saliendo esa agua. ¿Veis? La llave de abajo, esa que estoy grabando ahora, la llave azul, como está a la mitad. ¿Para qué? Para trancar un poco. ¿Ves? Ahora la acabo de abrir. No estoy echando nada, ahora no está abierto. Pero si la abro, pues va el agua para abajo, no coge para arriba para la abonadora. Si yo tranco un poquito ahí, estrangulo un poquito esa llave, me coge el agua para arriba, se me mezcla con el abono y me sale por la otra llave y ya me va saliendo el agua que viene de arriba, el agua limpia mezclada con el agua del abono de la abonadora. ¿Me entendéis? Es un sistema muy fácil, un sistema... muchas fincas aquí tienen este sistema, es el sistema más utilizado por aquí. Ahora vamos a ver otro sistema, que es el sistema Venturi, que es totalmente lo mismo. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, le pongo yo ese abono, se le suelen poner abonos solubles, no le ponemos abonos de bolitas, no porque nos tarda mucho en eso, no, esto es para abonos solubles, de eso se mezcla ahí en 15, 20 minutos, soltando el agua y ya está abonado ya el huerto. También dependiendo de la fuerza de agua que tengas, o si tienes un motor, o si te viene en una caída, todo eso. Bueno, ahí estamos viendo el tipo de abonos que se le suele poner a estas abonadoras, o también al sistema Venturi, abonos solubles, o este tipo de abonos, o abonos líquidos. Después tenemos el abono de bolitas, que es el que hablamos ayer, que vamos a ver unas imágenes ahora también. Ahí estamos viendo el efecto Venturi. El efecto Venturi es lo mismo que, o sea, absolutamente igual que la abonadora, que la abonadora, pero en vez de ser una abonadora es un trocito de un tubo que hace un efecto que chupa. Entonces nosotros tenemos un cubo donde hacemos una mezcla con el agua y el abono, y ese Venturi, ese pequeño tubo, cuando hacemos lo mismo, estrangulamos la llave del medio, que pase el agua por ese tubo, succiona el abono. Es algo muy, muy parecido a la abonadora. Lo que con ese trocito, en vez de tener abonadora, es un trocito de un tubo que hace un efecto chupador. Cuando pasa el agua por ese tubo, hace un efecto chupador que te succiona el cubo que tú tengas con esa mezcla de agua y abono. Y sigue por la tubería para abajo, para donde vaya la tubería, donde está la planta. Ahí lo estamos viendo un poco en la imagen. Y después tenemos, señores, los abonos de bolitas, que normalmente estos abonos, como los vamos a utilizar, es aplicándolos directamente nosotros de manera manual, que también los otros, menos los líquidos sí tienen que ir con un sistema, ya sea abonadora, ya sea sistema Venturi. Hay otros sistemas más tecnificados, inyectores, que con un programa informático van cogiendo ciertas cantidades, pero bueno, eso ya son para fincas grandes, muy tecnificadas y todo esto. Pero bueno, con estos sistemas van bastante bien. Y nada, y el típico sistema, el manual, el de coger el abono y botárselo alrededor de la planta, y después con las lluvias o con los riegos que nosotros realicemos, se van a ir disolviendo esos abonos. Normalmente el abono estos de bolitas, que suelen ser, hay algunos solubles, también hay algunos abonos de estos en forma de bolas que también son bastante solubles, también los podríamos utilizarse. ¿Qué significa soluble para la gente más inexperta? Que se disuelven muy fácil con el agua, o sea, los ponemos en el agua, mezclamos un poco con un palo o con lo que sea, y se disuelve muy rápido, se disuelve en el agua, como el azúcar. Le echamos un poco de azúcar en agua y movemos un poco y ese azúcar se disuelve, pues más todavía, más. Eso es soluble, eso es a lo que me refiero con soluble.
Y los abonos estos de bolitas, aunque hay algunos que sí son bastante solubles, la mayoría no son tan solubles. Y vienen así para eso también. Para que de cierta manera o para cierto tipo de agricultura o también, yo también los utilizo a veces. En invierno me gusta utilizar un poco estos abonos de bolitas. ¿Para qué? Para yo no estar como mi pequeña finca. Pues ya habéis visto los suscriptores más antiguos que tiene algunas plantas con fitóstora. Y no es bueno yo estar regando siempre. O sea, yo los tengo en una zona húmeda, aunque sea Canarias. Es una zona lluviosa. Ahora por esta fecha, ayer mismo estuvo lloviendo. Llovió bastante. Y claro, siempre suele estar por estas fechas, siempre suele estar la tierra medio mojada. Yo no quiero estar teniendo que estar abriendo más las llaves, regando y todo. Entonces yo en invierno suelo utilizar un poco de estos abonos para no estar tanto abriendo las llaves del agua, para no seguir mojando esas raíces. Sabemos que la fitóstora, mucha agua ayuda es normal, más humedad, más pudrición de la raíz, más camina ese hongo. Entonces eso. Bueno, y nada, para no enrollarme más, estos de bolitas, pues los aplicamos alrededor del árbol y se van disolviendo con las lluvias, con los aspersores, se van disolviendo. En los otros también, los que saqué anteriormente, que eran en polvo rosado, también los podemos utilizar. Si no tienes abonadora o no tienes sistema Venturi, tienes que abonar así, manualmente, si tienes varios árboles. Le echas un poquito en la tierra, después riegas. Ese agua disuelve un poco, se va disolviendo y es la manera de abonar. Bueno, no quiero hacer vídeo más largo porque la gente tiene el efecto TikTok que no lo veo en las estadísticas, que no, mucha gente, algunas personas sí, se quedan hasta el final de los vídeos, pero otras muchas no. Pero bueno, espero haber intentado ayudar un poco y nada, un saludo.